Muy buenas tardes, mi nombre es Arnel Baldovino Contreras, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre de la Universidad de Secar, Sincelejo. Bien, en esta oportunidad pues queremos compartir una actividad muy importante para mí y para el resto de mis compañeras, mi grupo de trabajo, que está conformado por Norela Murillo, por Isamar Chávez, por Genio Ortega y Lady Vergara. Bien, en esta oportunidad, como les digo, queremos precisar y mirar algunas percepciones que tienen ciertas personas acerca de unos conceptos muy importantes y fundamentales que muchas veces tendemos a confundir. Estos conceptos tienen que ver con el sexo, con la sexualidad, con el género, con la equidad y con la igualdad. Muchas veces tratamos de confundir y no encontramos las diferencias, lo vemos como sinónimo. Pero bien, aunque tienen sus semejanzas, pues también tienen significativas diferencias. Para ello, pues vamos a ver qué tanto tienen algunas personas esa percepción acerca de estos conceptos. Y queremos hacerlo a través de unas pequeñas entrevistas que hemos establecido con mis compañeras, que se les realizarán a tres tipos de personas o a tres personas: a un docente, vamos a realizarle a un padre de familia y a otra persona pues que de cualquier nivel. Bien, entonces pues una vez finalizadas todas estas tres entrevistas, se hará un análisis acerca de las percepciones que tienen cada una de ellas acerca de los anteriores términos que les he mencionado. Para ello entonces pues iniciamos con la primera presentación, con la primera entrevista, con la compañera Isamar, seguimos con la compañera Norela, la tercera entrevista por Genio Ortega, pues, y finalmente, como les decía, el análisis por mi compañera Lady Vergara. Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es Isamar Chávez Tapia, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En la tarde de hoy me encuentro con el profesor Carlos Vázquez, profesor de Ciencias Naturales, quien nos estará dando su punto de vista acerca de temas como equidad de género, sexualidad, sexo, entre otros. Buenas tardes, profesor Carlos. Buenas tardes, Isamar. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, gracias a usted. La primera pregunta que tengo en mi entrevista es la siguiente. ¿Qué es sexualidad para usted? Bueno, para mí el concepto de sexualidad, pues tendría que tener en cuenta lo referenciado ya por el médico neurólogo Sigmund Freud, quien sostiene y afirma que la sexualidad es el conjunto de comportamientos y de sentimientos y prácticas que están asociadas a la búsqueda de un placer que no necesariamente tiene que ser sexual, sino que pues este se ve integrado a diferentes etapas por las que pasa el ser humano a lo largo de su vida y que al fin lo van a llevar a establecer diferentes relaciones socioafectivas con otras personas que le van a ayudar a construir esa sexualidad. Profe, muchas gracias por su respuesta. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es sexo? Sexo, desde el punto de vista biológico, implica un dimorfismo, una diferencia entre lo que es hombre y es mujer. Estas diferencias se establecen desde el punto de vista anatómico, fisiológico y cromosómico, en los cuales nos va a permitir encontrar unas estructuras en hombres y en mujeres que nos van a permitir distinguirlos entre ellos. Ejemplo, en las mujeres vamos a encontrar las gónadas, esas glándulas sexuales femeninas que son los ovarios, y en los hombres las gónadas masculinas que vienen siendo los testículos. Y en la parte genital también vamos a encontrar las diferencias, y a nivel cromosómico vamos a ver que los hombres poseen un juego de cromosomas que contiene dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y, mientras que las mujeres van a poseer dos cromosomas sexuales X. Entonces sí, esa es lo que se puede establecer entre lo que es sexo y dimorfismo. Ok.
La tercera pregunta nos dice, ¿cree usted que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es esa diferencia? Pues lo que sucede es que con el sexo se nace. O se nace hombre o se nace mujer, ¿cierto? Y lo llevas a lo largo de tu vida, ¿ok? En cambio, lo que es sexualidad, la sexualidad se construye. Se construye de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura en la que se desarrolla el individuo. Entonces, esas son las diferencias que existen entre una y otra. Y la sexualidad es como que llevar a cabo ese proceso de búsqueda, de placer, ya no como una función biológica, sino con una función de establecer relaciones también con otras personas. Es más un aspecto social que nacemos con la capacidad de adquirirlo y se desarrolla a lo largo del tiempo. Ok, profe, vamos bien. Ahora la pregunta a continuación es, ¿considera usted que existe alguna relación entre sexo y género? Pues primero habría que definir qué es género, ¿cierto? Entonces el género tiene que ver con un constructo social, una construcción social que se da de acuerdo a una época, de acuerdo a un determinado grupo social. Entonces, lo que es el género va asociado muchas veces al sexo. El género viene siendo los ideales, lo que una sociedad espera acerca de un individuo de un determinado sexo. Es una construcción lo que se espera de un individuo, los roles que se esperan que desempeñe ese individuo. Es por ello que de acuerdo a género han venido existiendo a lo largo de la historia muchas inequidades con respecto a esto y se ha dado lo que es la violencia de género. Es porque precisamente en casos históricos siempre se le ha considerado a la mujer como el sexo débil o un tema de género que las mujeres antes no podían jugar fútbol. Hoy vemos que ya hay campeonatos de mujeres a nivel nacional e internacional y ellas pueden cumplir todas estas funciones también del mismo modo que los hombres. Así es, profesor Carlos. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. La palabra, igualdad y equidad, ¿considera usted que son un sinónimo? La palabra igualdad y equidad yo considero pues que no son sinónimos, Okay. Dado que la igualdad implica que se trate a todas las personas, a todos los individuos, se les dé un trato homogéneo, un trato igualitario, es decir, del mismo modo se les va a tratar a todos. En cambio, la equidad, además de un trato igualitario, considera las particularidades propias de cada individuo. Es decir, somos equitativos cuando le damos a cada quien lo que le corresponde, no solamente de acuerdo a lo que está en la ley, sino de acuerdo al contexto en el que se encuentra esa persona. No es posible aplicar las mismas leyes con la misma rigurosidad en un determinado acto a un adulto que a un niño. Entonces es como que acotarlo a esa situación. Así es, profe. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree usted que se trata este término? Esto de equidad de género, Isamares, ha venido siendo en los últimos años el pan de cada día. En las redes sociales se escucha mucho sobre equidad, mucho se ve del feminismo, movimientos feministas que han venido promoviendo este tema de equidad de género. Y lo que trata equidad de género es como que se trate tanto hombres como mujeres, además de igual, que se les dé proporcionalmente de acuerdo a sus condiciones. Es decir, ejemplo, la mujer se le da el derecho al voto, eso es equidad de género, entre muchos aspectos. Ok, profesor Carlos. Bueno,
continuamos con nuestra última pregunta y es la siguiente. ¿A quién considera usted le compete esa educación sexual de los niños y niñas? Bueno, primero cuando hablamos de educación, vemos que la educación es un derecho impostergable y que este derecho debe ejercerlo la sociedad, el Estado y la familia. Del mismo modo, la educación sexual debe estar a cargo de estos tres sectores, ¿cierto? Entonces, como primera instancia, la familia. Desde la niñez se viene educando al niño, los papás pues comienzan a relacionarse con ellos, el primer vínculo que establece el bebé con la mamá, y desde aquí ya se comienza ya a establecer ese proceso de desarrollo sexual y educación en la parte sexual. Luego en el colegio, en las instituciones, se va a venir a reforzar estos términos y pues en algunos aspectos sociales también se involucran, se establecen, se promueven más bien proyectos y movimientos que conducen a esta educación sexual. Ok, profesor Carlos, muchísimas gracias por su intervención, por sus palabras. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que la educación sexual inicialmente le compete a los padres de familia. Bueno, le compete a todos. Nos compete a todos, padres de familia, instituciones educativas, que son los que van a representar el Estado como tal y la sociedad en general. Entonces, es eso. Claro está, las bases sólidas las debemos establecer en el hogar, en la familia. Ok, profe, muchas gracias por todos esos aportes que van a ser muy significativos para este trabajo. Bueno, de antemano. Gracias a ustedes, señor. Ya está grabando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Norela Patricia Murillo Viloria, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, sexto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Y en esta tarde de hoy vamos a hacer una entrevista a la vecina Yulisa del Carmen Murillo Viloria acerca de la materia de equidad de género, la cual de entrevista tiene como título Percepciones sobre la sexualidad, género y equidad. La primera pregunta sería, ¿qué es sexualidad? Es el conjunto de condiciones que se caracterizan en el sexo de cada persona. ¿Qué es sexo? Condición orgánica que define entre los hombres y las mujeres. ¿Crees que existe una diferencia entre sexualidad y sexo? Sí, claro. ¿Cuál es esa diferencia? Que el sexo lo que define a una mujer y un hombre. Y sexualidad es algo de psicología, de psicólogo. ¿Cómo Sí. así, psicólogo? Psicólogo, o sea, que es algo que está aquí en la mente. ¿Qué es género? Género es lo que define a las personas. Lo que define a la persona como qué. ¿Mujer o hombre es lo que usted quiere decir? Ajá, mujer o hombre, exactamente. Sí, la quinta. ¿Considera que hay una relación entre sexo y género? Sí. ¿Cuál es esa relación? Se refiere a las características biológicas físicas que refiere a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, la mujer puede tener menstruación y los hombres no. El género se determina lo que es, se determina en lo que se separa, en lo que se espera. En lo que se espera, sí. El género se determina en lo que se espera. Bueno, entonces para redondear esta pregunta, el sexo va determinando cuando se nace. El sexo viene determinado cuando se nace. Sí, señor. Mujer o hombre. Las personas nacen siendo mujer y o hombre. sí. Y el género es algo que se va aprendiendo en el camino. Exactamente. Y puede ser manipulado o puede ser cambiado. Exactamente. La sexta pregunta sería, ¿la palabra igualdad o equidad considera que son sinónimos y por qué? Sí. La palabra equidad tú te da lo que
lo que tú necesitas, lo que tú crees que necesitas. Y igualdad nos dan la misma cantidad a las dos personas. O sea que sí, la palabra equidad y igualdad son sinónimos. Sí, claro. ¿Alguna vez has escuchado hablar de equidad de género? Sí. ¿De qué se trata para ti? Que tengamos los mismos sin importar siendo hombre o mujer. O sea que equidad de género es lo mismo, igualdad para todos, igualdad de derechos, igualdad de condiciones para todos, no importa si es hombre o si es mujer. Sí, claro. Y la última pregunta de esta entrevista sería, ¿a quién crees tú que le compete la educación sexual de los niños? A los padres, A los padres nada más. a los maestros, a la ciudadanía y al entorno. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta entrevista de percepciones sobre la sexualidad de género y equidad. Mi nombre es Genigiet Ortega Otero, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre. En este momento vamos a hacer una encuesta a un estudiante en la asignatura Equidad de Género. Después de haber firmado el consentimiento para grabar esta entrevista, procedemos a hacerle la entrevista a la joven Dayana Ortega. Dayana es estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Hola Dayana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues Dayana, la primera pregunta dice así: ¿para usted qué es sexualidad? Bueno, son una serie de características psicológicas y biológicas que tiene el ser humano. Muy bien. ¿Para usted qué es sexo? El sexo vienen siendo las características biológicas que tenemos cada quien y lo que determina si somos hombre o mujer. O sea que es con lo que nace cada persona. Exacto. La tercera pregunta nos dice: ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sensualidad? ¿Cuál sería? Bueno, el sexo viene siendo la característica biológica y la sexualidad viene relacionándose con el placer. O sea, lo que define Los es comportamientos. sí, los comportamientos de cada persona. Exactamente. Para usted, ¿qué es género? Género es lo que son las características sociales. Esto es lo que va a determinar si es hombre o es mujer, depende de los comportamientos y la sociedad en la que interactúe o con quien interactúe. O sea, el contexto donde El está. contexto determina el género. ¿Consideraría que existe alguna relación entre sexo y género? Pues yo pensaría que son distintos porque el sexo viene siendo la capacidad biológica mientras que el género viene impartido por la sociedad. Está bien, sexo sería con lo que nace la persona y género sería Lo que toma del el ambiente. comportamiento de la persona. Muy bien. La palabra igualdad y equidad las considera sinónimos. Equidad es ser equitativo, valga la redundancia. Es como partir todo de igual manera. Yo no te puedo excluir a ti por tu condición social. Mientras que igualdad, bueno, ya viene siendo como la igualdad de derechos que tenemos todos. Se podría decir que sí es similar. ¿Alguna vez has escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué se trata ese término? La equidad de género viene siendo lo que te acabo de decir. Cuando decimos que equidad es que todos tenemos lo mismo, quiere decir que tú no vas a valer menos por el género que tú tengas, independiente de si es femenino, masculino o si pues tomas otro. O sea, que serían los mismos derechos que tienen, bueno, un ejemplo, entre hombres y mujeres. Exacto. Bueno, la última pregunta sería: ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual? Primeramente a los padres. Los padres son los que tienen que explicarle a los hijos el cómo se deben cuidar, el que no debe mostrar sus partes íntimas, en que si eres niño debes vestir de tal manera y en el que si eres niña debes vestir de otra manera. ¿Cómo debes jugar? Si debes jugar con muñecas o debes jugar con carros. Ya eso dependerá del niño o de la sociedad, porque la sociedad influye mucho. Si él se quiere, pues quiere pasar a otra clase de género. También la escuela determina mucho eso. Y en ocasiones en la casa estamos fallando porque eso es un tabú.
La sexualidad para los niños no se usa, eso no se puede hablar porque ya lo estoy como que subiendo una etapa que no debería. Y eso es algo que tenemos que hablar desde pequeños. ¿Por qué? Por eso, por ejemplo, en el caso de una violación, un niño no sabe que está siendo violado o que lo están tocando de manera indebida. ¿Por qué? Porque papá no se lo dice. ¿Y cómo voy a saber yo algo que no me lo dice mi papá, que es la persona que yo más confío desde los primeros años? Sí, la relación que tenga, la comunicación que tengamos con nuestros hijos es muy importante. Bueno, señorita Dayana, pues muchísimas gracias por este tiempo. Pues muchas gracias por esta entrevista, por dedicarnos este tiempo. Vale, con gusto. Buenos días, mi nombre es Lady Margot Vergara Navarro, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas que acaban de ver. Como se dieron cuenta, en la asignatura de equidad de género estamos viendo o aclarando los conceptos que tienen referencia, que tienen que ver con sexo, sexualidad, género, equidad, igualdad, porque son conceptos que es importante tenerlos claros. Entonces nos damos cuenta que en las respuestas que obtuvimos, en algunos casos, algunos conceptos no se tienen totalmente claros, hay confusión. Si de pronto si sexo y sensualidad es lo mismo, si se está hablando de lo mismo, si sexo y género son lo mismo. Y bueno, las respuestas del profe estuvieron muy claras, muy concisas, muy concretas y queremos que todos lo tengamos igual. Entonces por lo menos vamos a aclarar de que sexo no es lo mismo que sexualidad, que el sexo es algo con lo que se nace siendo hombre, se nace siendo mujer y hay diferencias entre hombres y mujeres, o sea, es algo con lo que se nace, es algo que no se construye ni se cambia. Mientras que sensualidad y género sí son algo que se construye socialmente, es algo que cambia a lo largo de los años. Por lo menos sexualidad tiene que ver con nuestra orientación sexual, con nuestros valores, nuestras creencias, nuestros comportamientos como hombres y mujeres en sociedad. Lo mismo que género. Género es algo que se construye, es algo que cambia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si se es hombre o si se es mujer, serán unas características sociales que nos diferencian, por decirlo de alguna forma, entre masculino y femenino. Pero hoy en día se viene precisamente tratando de lograr de que se entienda que todos somos iguales, que no hay diferencia en que nuestro género o nuestro sexo más bien no nos hace diferentes, porque el género es una construcción social simplemente, pero que todos tenemos los mismos valores y los mismos derechos. Entonces es bueno que se tengan claro, porque así como lo dijeron los tres entrevistados, la educación sexual de nuestros niños depende de todos, es algo que nos compete a todos. Entonces, bendiciones, muchísimas gracias por su atención.